ISO como tal. Como participantes del grupo educativo, el grupo educativo Capacítate Perú. Buenas tardes, amigos participantes nacionales e internacionales, a la tercera clase del curso de MAPEL nivel 1, 2 y 3. A todos los participantes les recordamos que pueden dejar sus consultas en el chat para que puedan ser resueltas al finalizar la capacitación. Este curso está organizado por el Grupo Educativo Capacítate Perú, junto con el ingeniero Freddy Morán Valencia, ingeniero geógrafo ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en medio ambiente y recursos naturales, con maestría en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, y docente universitario. Ingeniero Morán, ya puede iniciar con la capacitación. Ok, vamos a dar inicio al curso que nos está pues hoy día motivando llevar este tercer módulo respecto pues a los manejos de sustancias y materiales peligrosos, ¿no? En este sentido, como ya nosotros en los dos módulos anteriores, ¿no? Hemos desarrollado todo el aspecto conceptual, ¿no? De este proceso, ¿no? De qué cosas son los materiales peligrosos, el manejo de las sustancias peligrosas, ¿no? Y con este aspecto nosotros también hemos podido, ¿no? Ir viendo pues su clasificación, ¿no? Su compatibilidad, ¿no? Toda la parte teórica, asimismo también los materiales, ¿no? Que han sido muy significativos, ¿no? En su peligrosidad, de acuerdo a los rombos y de acuerdo al libro naranja y de acuerdo pues también a la NFPA, ¿no? Hoy lo que nosotros vamos a ver, ¿no? Nos lleva, nos invita, ¿no? A desarrollar es básicamente, ¿no? Las casuísticas, ¿no? De aplicación en este proceso de cómo manejar, ¿no? Estas sustancias peligrosas, pero ya digamos dentro de una incidencia o accidente, ¿no? O un posible accidente, ¿no? Que es lo que nos va a nosotros, pues, a generar, pues, ¿no? Dentro de este campo de del manejo de las sustancias y materiales peligrosos, ¿no? En ese sentido, vamos a iniciar. Bueno, ya los objetivos, ¿no? Es conocido, pero es importante refrescar, ¿no? Lo que nosotros hemos visto, lo que les decía, ¿no? Los conceptos, el reconocimiento y la identificación de con materiales peligrosos. Y ahora vamos a ver, pues, como parte de los controles, ¿no? Asociados al manejo de seguros, ¿no? De los MATPEL, una casuística el cual siempre, ¿no? Hemos visto, hemos sido testigos, ¿no? Y en ese marco, pues nosotros ahora vamos a ver, ¿no? Desde uno de los sectores, ¿no? Uno de los más importantes, ¿no? Y que ha tenido justamente hace no mucho tiempo un accidente, ¿no? Justamente producto de este tema de los materiales peligrosos, ¿no? Y ahí, bueno, tenemos pues para poder nosotros realizar el transporte, ¿no? De los materiales peligrosos, ¿no? Y los residuos peligrosos, se estableció la ley 28256, ¿no? Esta ley, ¿no? Que nos define, ¿no? Obviamente, ¿no? Todo el contexto en el cual se va a desarrollar estos materiales, ¿no? También, ¿no? Nos determina, ¿no? Cómo se va a regular, supervisar, fiscalizar y sancionar, ¿no? En el proceso de el transporte el transporte terrestre de estos materiales y residuos, ¿no?
Y obviamente cuando hablamos de terrestre, en este caso la normativa está direccionada hacia lo que es carreteras y ferrocarriles, ¿no? Y son las que unen las diferentes comunidades, ¿no? Las diferentes poblaciones, ¿no? Donde definitivamente va a haber pues una estación, ¿no? O un proceso de carga, ¿no? Frente a eso, se relaciona, ¿no? A los materiales y residuos peligrosos, ¿no? La clasificación y los criterios en función al libro naranja, ¿no? Les decía justo yo los dos primeros módulos, ¿no? En nuestro país, ¿no? La normativa nacional está relacionada, ¿no? En función a los criterios del libro naranja, ¿no? Cabe resaltar de que ya viene pues otra perspectiva, también les decía, aprobado, ¿no? Por la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Y el cual se estaría uniformizando a nivel nacional, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, la finalidad de esto justamente es regular, pues, ¿no? Todos los procesos, ¿no? Operaciones y actividades en el tema en el transporte, ¿no? Donde tienen que verse, pues, los principios de prevención, la protección a las personas, al medio ambiente y la propiedad, ¿no? Cabe resaltar también que en marco a esta ley, ¿no? El Ministerio de Transportes llega a aprobar, ¿no? Un reglamento nacional de transporte terrestre de materiales y sustancias, ¿no? De residuos peligrosos en el año 2008, ¿no? Con ello, pues lo que se establece, ¿no? A través, ¿no? Luego ya también como una norma de apoyo, es el decreto legislativo, ¿no? Que aprueba la Ley de Gestión de Residuos Sólidos, ¿no? General, pero dentro del desarrollo de esta normativa, ¿no? Se establece pues su ámbito de aplicación, también es para el tratamiento y transporte de residuos, ¿no? Entonces, dentro de ello nosotros vamos a tener distintos tipos de residuos y uno de ellos va a ser el residuo peligroso, ¿de acuerdo? Donde pues vamos a buscar obviamente lo que hemos mencionado en anteriores oportunidades, ¿no? El equilibrio, ¿no? Frente a lo que ocurre actualmente, ¿no? Lo que son las contaminaciones ambientales, ¿no? Los residuos peligrosos, ¿no? Van a ser todos los que presentan, ¿no? Por lo menos una de las siguientes características que sean autocombustibilidad, explosibilidad, corrosividad, reactividad, toxicidad, radioactividad y patogenicidad, ¿no? Que esto está bastante relacionado, ¿no? Con las 9 clases que nosotros hemos visto, ¿no? Durante los módulos anteriores, ¿de acuerdo? Entonces, este decreto legislativo en un marco de residuos sólidos también, ¿no? Tiene que ver justamente con lo que nosotros hemos estado desarrollando, mencionando y asimismo también, pues, dictando en esta clase, ¿no? En ese marco, ¿no? Se aprueba, pues, ¿no? Como les decimos, ¿no? El tema de la normativa, ¿no? Del Ministerio de Transportes, del 2008 la primera, modificado en el año 2016-17, ¿no? Con la resolución ministerial 1075, ¿no? Donde pues ahí, ¿no? Se establece que los planes de contingencia pues, son parte de un instrumento de gestión ambiental, ¿no? Y esto va a permitir, pues, acciones ¿para qué? Para desarrollar, ¿no? La planificación, prevención, control, corrección y participación, ¿no? Lo cual nos va a permitir o nos debe tener la siguiente finalidad de poder evitar, reducir los posibles daños a la vida humana, la salud, el patrimonio y el ambiente, ¿no? Entonces, esto es lo que nos determina, ¿no? Aquí está justo la normativa de los lineamientos que se da, ¿no? En el año 2016, efectivamente, con la resolución directoral 1075, ¿no? Para establecer, ¿no? Justamente también enmarcado en el libro naranja, ¿no? Como parte de la identificación de los peligros, ¿no? Los niveles de peligrosidad, la compatibilidad, ¿no? De los materiales peligrosos, y cómo esto tiene un impacto a la salud, ¿no? Ojo que en esta parte, ¿no? Cuando ya uno está en el proceso de MATPEL 3, ¿no? Se va más allá, ¿no? No solamente es la parte teórica, ¿no? El parte de los conocimientos de los materiales peligrosos, sino además
ya nosotros empezamos a tener mayor conocimiento frente al tema de la toxicidad de cada uno de estos elementos peligrosos, ¿no? De acuerdo a las clases. Y lo otro es el tema de cómo manejar, ¿no? Las contingencias, ¿no? En este proceso. Y con ello, obviamente, tiene que ver, pues, ¿no? El tema de atención, ¿no? De primeros auxilios, ¿no? Y con todos estos aspectos, ¿no? Nosotros se va a enmarcar, les dije justamente al inicio, una casuística, ¿no? En este caso de los lineamientos, ¿no? Del transporte de materiales peligrosos, ¿no? Porque frente al tema de los materiales peligrosos también existen otras normativas, ¿no? Que da, por ejemplo, Sutran, ¿no? Por un proceso de fiscalización, otras normativas que da, por ejemplo, el Ministerio de Salud, ¿no? También, ¿no? Porque también hemos tenido, pues, muchísimos casos de estos tipos de materiales o sustancias peligrosas, ¿no? Que han afectado a la población, ¿no? Entonces, actualmente, ¿no? Esta norma, la 1075, determina obligaciones para el ingreso a expediente, modificaciones de ruta, materiales y acciones de mitigación, ¿no? Entonces, o sea, establece una serie de lineamientos y eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? ¿Con qué objetivo se establecen estos lineamientos? Justamente con el objetivo de evitar, ¿no? Prevenir, reducir y mitigar, ¿no? Entonces, cumple, ¿no? Con todos estos procesos, ¿no? Del cual nosotros tenemos como objetivo, ¿no? Entonces, cuando uno lee la normativa, ¿no? Va a encontrarse, pues, ¿no? Que el transporte terrestre a nivel nacional, a través del contrato de una empresa de transportes, va a desarrollar, ¿no? Todo lo que vendría a ser la aplicación de estos lineamientos, de la 1075, ¿no? De acuerdo al Reglamento Nacional de Transportes de Materiales y Residuos Peligrosos, ¿no? Y eso lo atiende el Ministerio de Transportes, como les mencioné hace un momento. Pero además, también, ¿no? Existe, ¿no? Un transporte terrestre a nivel nacional sin contratar a una empresa de transportes, ¿no? Si no es por cuenta propia. O sea, yo tengo, ¿no? Yo produzco el material y yo mismo lo transporto, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Cuando no solicito ningún servicio, ¿no? Sino yo mismo hago el servicio, yo mismo hago el traslado, el transporte, ¿no? Y ahí tiene que ver, pues, donde se establece, pues, que el sector, ¿no? Corresponde a la actividad que produce o emplea, ¿no? Ya sea minerales, ya sea producción, ¿no? O ya sea el mismo transportes también, ¿no? O sea, ahí tiene que ver su clasificación para estos temas, ¿no? Pero el tema, lo importante aquí es que se va atendiendo o se va, pues, digamos, viendo todo en general, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de este proceso, ¿no? De esta norma, ¿no? De lo que nosotros queremos alcanzar, llevar, ¿no? Y poder también cumplir, ¿no? Con ustedes, ¿no? Es el hecho de poder, pues, establecer estos lineamientos, ¿no? Para la elaboración de un plan, ¿no? De contingencia y con ello desarrollar una guía para elaborar este plan y finalmente, pues, hacer un proceso de planificación, prevención, corrección, participación, mitigación, ¿no? Entonces, más allá del tema terrestre, ¿no? Que es la casuística que estamos viendo, dentro de los materiales que ustedes pueden manejar, ya sea en un almacén, ya sea pues en un centro minero, ya sea pues de repente en un laboratorio, ¿no? U otros, porque recuerden que materiales peligrosos, ¿no? Es en distintas etapas, ¿no? Y sobre esta base, ¿no? Lo que nosotros vemos es el proceso, ¿no? De qué desarrollar, ¿no? Acá podemos ver algunos incidentes o accidentes que ha ocurrido y estos derrames finalmente cómo se controlan, ¿no? Cómo se manejan, ¿no? Cómo se van a mitigar, ¿no? Del impacto y el daño que está ocurriendo, en este caso al ambiente, que está ocurriendo también, ¿no? En este caso propiamente a las comunidades también, ¿no? A las personas que son aledañas o que están cercanas, ¿no? Casos como estos hemos tenido, ¿no? Derrames de mercurio, ¿no? Y otros que finalmente la población, a buena cuenta, considerando de que estaban haciendo lo correcto, finalmente pues terminaron dañando, ¿no? Digamos, dañándose propiamente, ¿no? Asimismo, nosotros ahora vamos a ver, ¿no? El proceso de los lineamientos, ¿no? Estos como
están comprendidos, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros debemos saber? Y estos lineamientos justamente nos van a permitir atender, ¿no? Todos los, todas las contingencias que va a tener, digamos, frente a un derrame, ¿no? Frente a un proceso de este tipo. ¿De acuerdo? Para ello, estos lineamientos solicitan, ¿no?, que todas las empresas, ¿no?, ingresen, ¿no?, un expediente, en este caso al Ministerio de Transportes, a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales, ¿no?, para que aprueben mediante una resolución, ¿no?, su plan de contingencia, ¿no? Todo vehículo, ¿no?, que tenga, digamos, o que va a transportar materiales peligrosos, lo que tiene que tener es una resolución que lo autorice. Si no encuentran o no tienen esa resolución, no estarían, digamos, habilitados. Por lo tanto, hay, pues, hay un proceso de sanción, ¿no?, para este tema, ¿no? Bueno, esto es el componente que dice, ¿no? Presentar índice de introducción, marco legal, objetivos, alcance, capítulo, ¿no?, de datos generales, capítulo 2, descripción de materiales, ¿no?, de los residuos. Ojo, la descripción de materiales de residuos peligrosos que van a transportar, ¿no? No de toda la lista, ¿no? Capítulo 3 de la identificación de peligros y potenciales riesgos en las rutas para el transporte, ¿no? Entonces acá también se presenta un esquema. La planificación de acciones y prevención y mitigación, ¿no?, frente a alguno de los sucesos que pueda haber, ¿no? Para ello, pues, van a ver la ejecución del plan de contingencia en nivel 1, en nivel 2 y en nivel 3, ¿no? Porque esto de acá es muy importante conocerlo, manejarlo, ¿no? Y estos documentos no solamente es de conocimiento del ingeniero, de operaciones, de seguridad ambiental, sino además también de todo el personal, ¿no?, que labora en esta organización. Asimismo también de la alta dirección, ¿no?, para que tenga conocimiento y pueda tomar acciones frente a lo que pueda ocurrir en algún momento, ¿no? Porque de hecho ocurre, ¿no? Podemos decir, no, a mí no me ha ocurrido nunca ni me va a ocurrir, ¿no? Yo tengo 20 años manejando, 25 años manejando, pero a veces no solo todo depende de nosotros. Depende, ¿no? Recuerden que ahí cuando ustedes van a ir viendo, ¿no?, el proceso de la identificación de los peligros, ¿no? Ahí tenemos que ir viendo que no todo va a depender de nosotros. Pero previamente, antes de desarrollar un poco más estos aspectos, nosotros, pues, dentro de nuestros lineamientos, vamos a presentar, ¿no? O te va a solicitar, ¿no? En un primer formato, ¿no? Eh, un primer formato de los lineamientos, ¿no? Donde nos piden los datos generales, ¿no? Recordarán ustedes, ¿no?, que nos solicitan esa información y esto ustedes lo van a obtener justamente ahí, ¿no?, para el desarrollar los datos generales, ¿no? Y en ese sentido, te piden la denominación social de la empresa, ¿no? Y luego también los domicilios fiscales, ¿no? Luego te piden, ¿no?, el teléfono y fax, correo electrónico, te van a pedir también, ¿no?, el representante de la norma legal. Estos, estos datos, ¿no?, que solicitan, por ejemplo, teléfono, domicilio, correo, ¿no?, nombre del representante, es muy importante, ¿no?, verificar que esté todo para con ello, eh, digamos, ante una comunicación, ante una emisión de algún documento, ¿no? Es importante que se tenga, se tenga toda esta información a la mano, ¿no? O que las entidades tengan esta información a la mano, ¿no? De ahí, bueno, también es importante, ¿no?, el conocimiento, el declarar, ¿no?, qué profesionales están realizando este documento, ¿no? O la elaboración del plan de contingencia, ¿no? Entonces, obviamente, el que más figura va a ser el representante legal, pero también es importante, ¿no?, saber quién lo está elaborando, ¿no? Y sobre esa base, también, pues, ¿no?,
quién va a ser la unidad responsable de ejecutar, ¿no?, el plan de contingencia ante un suceso, ¿no? Porque, ojo, este plan de contingencia no es para la empresa, ¿ya? Este plan de contingencia es para la movilidad, ¿no?, que está solicitando la empresa, ¿no? Ojo que para eso se establece justamente, ¿no?, una resolución, ¿no?, que también, digamos, otra dirección del Ministerio de Transportes otorga, ¿no?, el permiso de operaciones, ¿no? Entonces, con estas dos resoluciones, ¿no?, uno tiene el aval de que está autorizado, ¿no? Entonces, ahí, ¿no?, ahí se van a dar cuenta ustedes de que esto solo es para, digamos, para la cabina y el remolque, ¿no? Para estos se está pidiendo la autorización, ¿de acuerdo? Es importante en ese proceso presentar, ¿no?, la relación de vehículos habilitados, ¿no?, que van a tener por lista de conductores, también van a incluir la lista de los conductores, ¿no? Y estos, ¿no?, qué licencia tienen, qué categoría y qué capacitaciones han llevado a cabo, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Manuel Paredes, manejo defensivo. Carlos Navarrete tiene primeros auxilios y ha sido parte del Cuerpo General de Bomberos, ¿no? Entonces, todos estos aspectos, ¿no? Entonces, ahí es muy importante, ¿no?, tener todo esto identificado para cuando tengamos un incidente, ¿no?, saber cómo se va a actuar, ¿no? Bien, también es importante, ¿no?, establecer, ¿no?, de que los materiales peligrosos, ¿no?, se tienen que identificar, como ya le hemos mencionado, de acuerdo al formato número 5, ¿no? Todos los residuos, ¿no?, o materiales que va a transportar en estas unidades, no lo que transporta la empresa, sino las unidades, ojo. O sea, porque a veces algunos presentan una lista de casi 1000 productos, ¿no? Pero en realidad la unidad no transporta los 1000 productos, transporta determinados productos, ¿no? Entonces ahí es importante también. El nombre, el número de la ONU, que ya lo hemos visto en los módulos anteriores, la clase y listado de materiales, ¿no?, de estos residuos peligrosos, ¿no?, que además deben de coincidir con los consignados en las hojas MSDS y estas tienen que ser en español. ¿Recuerdan la recomendación en el módulo anterior? ¿No? Entonces, aquí se reitera estos aspectos, no estamos hablando de un caso práctico. Y con ese aspecto, ustedes, pues, para el transporte de estos residuos sólidos peligrosos, además tienen que juntar una copia de una EPSRS, que eso lo trabajan, ¿no?, a través de DIGESA, ¿no?, donde se hace el registro, ¿no?, de las empresas comercializadoras, ¿no?, de residuos sólidos, ¿no? Y entonces, si se dan cuenta, son distintas autorizaciones, ¿no?, para justamente tener un control y prevenir, ¿no?, cualquier situación que se presente, ¿no? En el formato número 5, nosotros vamos a hacer un listado, ¿no?, sobre los materiales, ¿no?, o residuos que vamos a transportar, sobre esa base el código, el número de la ONU, ¿no?, y que ya lo hemos visto en otras clases, por ejemplo, en estos casos, 1789, 1689, y que estos representan una clase, ¿no? Clase del 1 al 9, recuerdan, ¿no? Bueno, aquí tenemos la clase 8 y la clase 6.1. La hoja de seguridad, bueno, esto ya tiene de acuerdo a cómo has hecho el foliado, ¿no?, en qué parte lo puedes encontrar, ¿no? Dice, que es muy importante saber, ¿no?, en caso se advierta que el transporte terrestre de productos requiera una autorización administrativa de otro sector, el administrado deberá contar, ¿no?, dicha autorización al plan de contingencia, ¿no? Entonces, se dan cuenta, antes de gestionar los planes de contingencia, ya tienen que tener toda la documentación respectiva. ¿De acuerdo? Esto lo vimos también en el módulo anterior, ¿no? Y también dentro del plan de contingencia, ¿no?, se lo piden, ¿no? Se dan cuenta también en un caso práctico, se solicita, ¿no? ¿Qué se solicita? El cuadro de compatibilidad de materiales peligrosos, ¿no? Entonces, esto es muy importante, como yo les mencioné la vez pasada, no es necesario que coloquen las 9 clases, ¿no?, de manera horizontal y vertical, sino lo que tenemos que hacer aquí en estos cuadros es de acuerdo a lo que nosotros vamos a transportar, ¿no?
De antes vimos, ¿no? 8.1, 6.1. Perfecto, ya. Esos dos. 8.1, 6.1, al otro lado igual. 8.1, 6.1. Y sobre esa base, hacer esta matriz de compatibilidad. ¿Son o no son? ¿Son o no son? Nada más. No irnos más allá de lo que no nos solicitan, ¿no? Porque si no, lo único que estaríamos haciendo es recargar de una información, pero es general. Pero nuestro objetivo, ¿no? De estos planes de contingencia, lo que viene a hacer, ¿qué cosa es? Y es que el trabajador, la alta dirección, los ingenieros, ¿no? Y todo el personal que pueda laborar ahí, puede identificar de manera directa, ¿no? Y sin mayor inconveniente, ¿no? ¿Qué es lo que se podría hacer, ¿no? Ya de tal forma y nos van a dar ciertos indicadores, ¿no? Entonces, eso nosotros tenemos que manejarlo correctamente. Para el proceso de lo que viene a ser, ¿no? La identificación de los peligros, ¿no? Y la evaluación de los riesgos, ¿no? Como, como se establece, nosotros pues ahí vamos a tener, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, la definición inicial. ¿Qué cosa es para nosotros peligro? ¿No? Bien, nosotros cuando hemos llevado temas de seguridad, ¿no? Del manejo del IPC, ¿no? Se establece, ¿no? Al peligro, ¿no? Como una fuente, ¿no? Con gran potencial para producir daños a la salud, ¿no? Y también a las personas, al ambiente y a la propiedad, ¿no? Eso es el peligro. Y entonces, cuando yo les decía hace un momento, vamos a identificar al inicio el tema de los peligros, ¿esto qué significa? Significa que nosotros tenemos que ver no solamente el peligro relacionado eh, a la sustancia o residuo peligroso, sino además tenemos que ver el entorno, factores internos, factores externos. Entonces, como factores externos, podemos ver, por ejemplo, la naturaleza, ¿no? El ambiente, ¿no? Donde hemos visto, pues, que justamente hay problemas, ¿no? Derrumbe, deslizamiento, flujo de detritos, ¿no? Inundaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay un momento determinado de que no se puede transitar, ¿no? En las zonas altoandinas debido, pues, a un congelamiento, ¿no? De las vías, ¿no? Y cuando esto ocurre, ¿qué pasa? ¿No? El transporte empieza solamente a deslizarse, ¿no? Pero ingeniero, pero las llantas y esto, pero al final la rugosidad, ¿no? De las carreteras, pero las llantas no llegan, ¿no? A tener esa precisión. Por lo tanto, hay un problema ahí donde ¿qué ocurre? Que todo eso se paraliza, ¿no? Bien, entonces cuando se paraliza todo eso, pues tenemos que identificar esos peligros, ¿no? Pero también hay otros peligros que están relacionados al tema antrópico, ¿no? Producto, ¿no? De una paralización, de una movilización, ¿no? Producto, pues, de repente de un choque, no sé, un atropello, en fin, otros temas más que se generan por tema naturaleza, ¿no? Atropello a un animalito, en fin, ¿no? Entonces, nos encontramos ahí, pues, ¿no? Con estas situaciones, ¿no? Y para eso nosotros tenemos que identificar, ¿no? Los aptos subestándares y además también las condiciones subestándares, ¿no? Actos y condiciones. Ya, lo que les decía hace un momento, peligros, ¿no? Actos que vienen a ser. Actos vienen a ser, ¿no? Las ocurrencias, ¿no? De que uno mismo produce, ¿no? Que son producto del comportamiento, ¿no? De nosotros, ¿no? Y como dice aquí, depende de las personas, ¿no? Entonces, las condiciones vendrían a ser, ¿no? Las ocurrencias, ¿no? De un accidente, ¿no? Que va a depender del ambiente, ¿no? Entonces, no depende de nosotros mismos. Entonces, aquí tienen que ver las condiciones, actos y condiciones. Condiciones es la forma, ¿no? Por ejemplo, de pronto tú estás trasladando un producto, llegaste y dicen, no, de inmediato tienes que regresar porque mañana hay que, o más tarde y en la noche hay que cargar de nuevo, ¿no? Esto, ¿no? Tenemos una sobrecarga laboral, ¿no?
Entonces, ¿esto qué viene a ser? Un acto, una condición, ¿no? Es importante analizarlo, ¿no? Entonces, ahí va la forma, ¿no? De cómo, ¿no? Nosotros vamos laborando, ¿no? Y finalmente el riesgo, que es lo más importante en este proceso, es pues, ¿no? ¿Qué cosa es el riesgo? Es la probabilidad de que ocurra un hecho capaz de producir un daño a la salud de las personas, el ambiente y la propiedad, ¿no? Eso es el riesgo, ¿no? Entonces ahí van. Y el riesgo, ¿no? Siempre está relacionado o es subsecuente, ¿no? Del peligro. O sea, el peligro como tal, o sea, las cosas están ahí, pero si estos no tienen una acción adicional, ¿no? Y en este caso, ¿no? Relacionado al tema humano, al tema ambiental o al tema técnico, ¿no? Si no tiene esa relación, ese riesgo no se activará, no nos va a generar ningún problema. Entonces, lo que nosotros vemos ahora justo es eso, ¿no? En el riesgo vamos a analizar también eso, ¿no? Por lo tanto, aquí nos podemos ayudar, ¿no? De manera gráfica de lo que yo he estado explicando en la lámina anterior, ¿no? Y ustedes pueden ver peligro, ¿no? Está, ¿no? La roca como tal es una roca, ¿no? No genera ningún problema, ¿no? Pero si a esto se le adiciona un acto o una condición insegura, lo que nos va a generar sí es un riesgo. Riesgos que nosotros ya lo hemos visto, ¿no? Por antecedentes históricos y también, ¿no? Por acciones, ¿no? Recientes, ¿de acuerdo? Y entonces esto nos va a permitir a nosotros, o nos va, los lineamientos nos va a decir, ¿no? En un formato número 2, ustedes tienen que establecer una matriz de identificación de peligros y potenciales riesgos, ¿no? En las rutas que vas a desarrollar. Pues por lo tanto tú estableces, ¿no? La ruta 1, 2, 3, 4, 5, la que fuese, ruta 1, origen, Lima, Chosica. Perfecto, Lima, Chosica, ¿no? Entonces, entre Lima y Chosica, ¿no? Establecemos ya nuestra matriz de identificación. Vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, ¿no? 01 partimos Lima, ¿no? De acuerdo a la dirección, ¿no? No sé, pues por ahí podemos ver, ¿no? De repente un tema de alto tránsito, ¿no? De peatones, ¿no? En una zona, ¿no? Llegamos hacia Huachipa y de repente ahí nos encontramos con un zoológico, ¿no? Y probablemente en algún momento podamos encontrar, pues, ¿no? O de una pérdida de control del vehículo, terminamos embistiendo unos animalitos, una cosa así, ¿no? Más arriba ya vamos llegando, ¿no? Y en las zonas, ya entre Chaclacayo y Chosica, una zona donde hay bastante derrumbes, ¿no? O sea, o inundaciones, ¿no? Entonces también, ¿no? Entonces identificamos, ¿no? Kilómetro tal, ¿no? Velocidad permitida en estos escenarios, ¿no? Velocidad recomienda, ojo que la velocidad recomendada es la velocidad que establece cada organización, ¿no? No lo establece, la ley establece la permitida, la organización es la recomendada. Características de la vía, peligros asociados, ¿no? Ahí podemos ver, ¿no? Puede ser pues inundación, puede ser deslizamiento, atropello, ¿no? Atropello a personas, atropello a animales, ¿no? En fin, y función a esto los riesgos asociados, ¿no? Es importante acompañar esto con una fotografía, como vamos a ver aquí. Miren, esto ya es un caso, un tema práctico, ¿no? Bueno, aquí estamos en los puntos de una determinada ruta, en los puntos 43, 45, ¿no? Establece, ¿no? Zona Grau, kilometraje 701, ¿no? Kilómetro permitido 35, pero no yo, mi movilidad va a ir a 25. Este tipo de vía es de terreno plano, autopista, ¿no? Autopista, lo cual pues, permite que en cierta forma haya más fluidez, ¿no? En el tránsito. Peligros asociados, como hay fluidez, uno de ellos es el exceso de velocidad, porque si bien es cierto, yo recomendé 25 y la norma me dice 35, pero esta movilidad puede estar yendo a 60 o a 50, no lo sabemos, ¿no? Entonces, uno de los peligros asociados ahí, siendo una autopista, es el exceso de velocidad. La falta de señalización.
y el cruce de personas. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el riesgo? El riesgo, pues, frente a cada uno de estos peligros: volcaduras, caídas, derrame de material, colisión, incendio y explosión. Nos acompañamos de una imagen, ¿no? Para con ello identificar en esa zona, no la imagen de cualquier lugar, sino la imagen de la zona, del punto que tú has dado en el kilómetro 701. Eso. 712 de la misma manera, ¿no? También igual colocas lo mismo y así. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un poco para que ustedes también les permita interpretar este tipo de planes de contingencia, porque a veces tú encuentras y ves, tienes planes de contingencia de 600 hojas, de 1000 hojas, ¿no? Y tú dices, no, ¿y qué hago con todo esto, no? ¿No? O sea, lo más importante, identifica el formato número 1, identifica el formato número 2, el número 3 que vamos a ver, el número 5 que vimos hace un momento, ¿no? Y en el número 3, ¿no? Y también el cuadro de compatibilidad, ¿no? En el número 3 nos dicen, ¿no? La matriz de evaluación y control de riesgos. En esta matriz, ¿no? También aquí ya, igual, la misma ruta, pero aquí ya el tema ya no parte sobre el peligro, sino partimos sobre el riesgo, porque aquí estamos evaluando al riesgo. ¿Y eso qué significa? Significa que este riesgo nos va a dar causas potenciales para que la probabilidad, ¿no?, de que el daño se manifieste. En ese sentido, pues tenemos que ir nosotros evaluando el control, ¿no?, que se ha establecido, la exposición y la probabilidad de que esto ocurra. Por lo tanto, tendremos las consecuencias, ¿no? Y en ese camino estableceremos nuestro nivel de riesgo, ¿no? Entonces, nosotros, una vez que hemos identificado nuestras zonas críticas y evaluado los peligros, ¿no? Es importante tomar las medidas de precaución. Y para ello, utilizaremos nuestra jerarquía de controles, donde en esta jerarquía nosotros trabajaremos pues la eliminación, la sustitución, la ingeniería, lo administrativo y los EPPs, ¿no? Los EPPs, como les dije en el módulo anterior, es la última línea de defensa. Si ya nosotros no utilizamos o vulneramos los EPPs, estamos, o sea, expuestos, ¿no?, al 100%, ¿no? Porque no hemos eliminado, no hemos sustituido, no hemos aplicado control de ingeniería y probablemente tampoco controles administrativos, ¿no? Y a eso le adicionamos nuestros EPPs, es un acto, o en todo caso, es una alta posibilidad de que exista, pues, un accidente, ¿no? Aquí ustedes van a poder realizar, ¿no?, el tema de la matriz, de acuerdo a la matriz de evaluación, ¿no?, cómo se desarrollan. Y en ese sentido, pues van a tener criterios de control. Bueno, ustedes dan los niveles, ¿no?, de alta, media, baja, ¿no? Eso no depende de nosotros, ¿no? Eso va a depender propiamente de ustedes, ¿no? Hemos establecido nuestros criterios de control, sobre ello nuestros criterios de exposición, ¿no? En el cuadro número 2, como les dije, estos criterios, ¿no?, en cierta forma, esto es de acá, es una recomendación, ustedes establecen los suyos, ¿no?, de acuerdo a cómo ustedes lo entiendan, ¿de acuerdo? Y luego vamos a tener con ello, pues, nuestra matriz, ¿no?, de evaluación de la probabilidad, ¿no?, frente a el control y la exposición. Esto es una primera matriz, ¿no? Esto nos va a dar un primer resultado y de acuerdo a ello nosotros estableceremos baja, media, alta, ¿no?, de esta matriz de la probabilidad, ¿no? Y con ello, pues, la probabilidad lo evaluaremos con las consecuencias, ¿no? La probabilidad que ocurra, ¿no?, y la consecuencia de que esto suceda, finalmente estableceremos nuestro nivel de riesgo. Alto, medio, bajo, ¿de acuerdo? Entonces, con esto nosotros estableceremos nuestro semáforo y de acuerdo al semáforo, pues todo lo que es verde está muy bien, todo lo que es amarillo hay que tomar medidas y todo lo que es rojo significa pues que es un riesgo bastante crítico, lo cual requiere una atención inmediata. Bien, les decía, ¿no?, que dentro de la evaluación de los riesgos, nosotros, ¿no?, identificamos al peligro. El peligro, tal como está, ustedes ven en la imagen superior, ¿no?, las ballenas, ¿no?, están, ¿no?, dando
su circuito, ¿no? Como ellos crean conveniente, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Ballenas solas en el mar, ¿no? Digamos, no serían un peligro, ¿no? Pero cuando ya hay una persona, ¿no? Al interior, ¿no? Del mar y las ballenas ahí, entonces ya hay un peligro que serían las ballenas. ¿Y cuál sería el riesgo? El riesgo sería, pues, de que nos van a triturar, ¿no? Para ello, nosotros tenemos que ejercer, ¿no? Nuestra jerarquía de controles de riesgo. Ya les dije que son 5. Lo primero que tenemos que hacer, que deberíamos hacer, ¿qué cosa es? Eliminar el peligro de los riesgos. O sea, ¿qué significa? Que tengo que matar a las ballenas. Ok, bueno, es un tema, ¿no? Quizás como persona y no solo, matar a las ballenas no es un tema fácil y de repente es un tema penal, dependiendo de qué tipo de ballena sea. Entonces, de repente no es la solución. Sustituir al peligro, ¿no? Sustituir a este peligro riesgo. Bueno, no quiero que estén ballenas ahí, ¿no? Y ahí les han puesto una foca. En todo caso, bueno, eso va a depender, ¿no? Si es prudente o no es prudente sustituir ello, ¿no? Un control de ingeniería, ¿no? Hacer que nosotros, no sé, diseñemos un traje de ballena, una cosa así, ¿no? Para que se identifique, no sé, bueno, en fin. O hagamos pues que atrapemos a las ballenas, ¿no? Los encarcelemos, ¿no? Mientras nosotros realizamos las acciones que vamos a hacer, ¿no? Con barreras de resguardo, ¿no? En fin, son medidas de ingeniería, ¿no? Que se establecen, ¿no? Pero de ahí también, pues tenemos que tener unos controles administrativos, que significa, ¿no? Los permisos para poder operar o ingresar ahí, ¿no? En presencia de las ballenas, ¿no? Y estos pues tienen que ver pues con el llenado de los IPRC, con las inspecciones, ¿no? Con los equipos, maquinarias que vamos a ingresar, ¿no? Y finalmente, ¿no? Nuestros control de EPPs, ¿no? Que tiene que ver, ¿no? Con prever, ¿no? Con equipos de protección personal a los trabajadores, ¿no? Y en ese sentido, pues, poner algo, colocar algo, ¿no? Que realmente nos pueda proteger, ¿no? Pero bueno, frente a una ballena, no sé si hay algo que nos pueda proteger, pero lo importante es que nosotros sepamos identificar y evaluar nuestros riesgos, ¿no? Para ello asumir los controles. ¿Cuál sería el control más prudente frente a esa situación? No ingresar, ¿no? ¿Y eso qué significa? Negatividad al trabajo. ¿Es una falta? No es una falta, porque no hay condiciones, ¿no? Y si no hay condiciones, yo no voy a arriesgar mi vida, ¿no? Entonces ahí viene la situación, ¿no? ¿Cuál es el organigrama que normalmente se establece o se sugiere, ¿no? Bueno, obviamente hay un gerente general, hay un equipo de apoyo, ¿no? Instituciones externas, ¿no? A los cuales nosotros tenemos que tener identificado en nuestro plan de contingencia. Además, tiene que haber un centro de control de flota, ¿no? Donde se va verificando, ¿no? O haciendo el seguimiento, ¿no? De las flotas que han, o de las unidades que han salido, ¿no? Hay un coordinador de seguridad, ¿no? Que permanentemente está viendo estos aspectos, ¿no? En concordancia con los transportistas, ¿no? Hay un coordinador de planeamiento, obviamente, ¿no? Uno de operaciones y uno de logística, ¿no? Y además están quienes están en la línea de fuego, los conductores, ¿no? Porque aquí, pues, si bien es cierto, hay un antes, ¿no? Pero también hay un durante. Y en el durante están los conductores. ¿De acuerdo? Bien, vamos a tener pues también un diagrama de flujo que se establece todo un sistema de comunicación para la activación del plan de contingencia, ¿no? Donde pues ahí se establece, ¿no? Todos cómo se va a desarrollar, ¿no? Desde el conductor, que es el conductor va a ser la primera persona, ¿no? Y es la única también que va a lanzar una alerta, ¿no? Y esta alerta pues a través del centro de control, ¿no? A los gerentes de seguridad, ¿no? Dependiendo, obvio, ojo, que el conductor es el primero que evalúa la magnitud, ¿no? del problema.
de acuerdo a la magnitud, en un primer nivel solamente lo podría resolver con su empresa, su organización, ¿no? Para ello, seguridad, gerente de crisis, ¿no? Coordinación, operaciones, gerente general, ahí, en ese nivel. En un segundo nivel, ¿no? Estaríamos hablando con los centros alrededores, ¿no? Hospitales, ¿no? De repente con otras empresas también que estén cercanas, ¿no? Que tienen que estar identificados. Policía Nacional, Defensa Civil, ¿no? Bomberos, ¿no? Eso es un segundo. Y en un tercer nivel que ya es catastrófico, donde ya necesitamos ayuda internacional probablemente, ¿no? Entonces ya la situación se escapa de nuestras manos, ¿no? Entonces tenemos esos tres niveles, ¿no? De atención, ¿no? Frente al proceso de la comunicación de nuestro plan de contingencia, ¿no? Entonces va a ser muy importante, ¿no? El teléfono, los correos, las llamadas, ¿no? ¿Cuáles son las acciones y actividades que se van a aplicar? Prevención, ¿no? Antes de la emergencia. ¿Qué tiene que ser? Conocer esto, capacitaciones, ¿no? El plan de contingencia, tenerlo, ¿no? A la mano, ¿no? Todo esto son los antes de la emergencia. Respuesta, que tiene que hacerse durante la emergencia. Entonces ahí tiene que ver, ¿no? Y primero identificar si es una emergencia, ¿no? Eh, de primer nivel, segundo, tercer nivel. Y finalmente una mitigación, ¿no? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué se dio esta emergencia, ¿no? ¿En qué fallé, ¿no? O cuáles fueron las fallas, ¿no? O qué cosa o quiénes tuvieron que ver en este proceso, ¿no? Para eso, la identificación de los peligros y el potencial de los riesgos, ¿no? En las rutas de transporte terrestre va a ser muy, muy importante. Muchas veces hemos visto copian, pegan y eso ya es, ¿no? Pero finalmente no tenemos que tener esa mirada, sino es una mirada mucho más real, ¿no? Porque estas emergencias no son un choque cualquiera, no es una volcadura cualquiera, sino además esto puede generar un gran impacto, ¿no? Frente a uno de los accidentes que pueda ocurrir. Es importante establecer un plan de cronograma de inspección, de inspección y mantenimiento, ¿no? A través de los CARDEX, ¿no? Y de los equipos de emergencia también, ¿no? Para eso pues establecemos, ¿no? Si es mensual, ¿no? Semanal, diario, como lo hacemos, y de acuerdo a qué tiempo también, ¿no? Este es un calendario, un cronograma de inspección anual, por ejemplo. Como es anual, entonces acá no va los detalles, ¿no? Sino va lo general, ¿no? ¿Quién es cuál va a ser la inspección? ¿Cuál es la frecuencia? ¿Quién es responsable? ¿No? Números, ¿no? De seguimiento y en qué tiempos, ¿no? De todo el año, de enero a diciembre, qué fecha, ¿no? ¿Cuáles van a ser los responsables de realizar estas supervisiones, ¿no? Programa anual de capacitaciones se tiene que establecer, ¿no? En manejo defensivo, lucha contra incendios, ¿no? Manejo defensivo, ¿no? Tema de fatiga y somnolencia, políticas, ¿no? Todos estos aspectos, ¿no? Donde ahí se establecen los cursos, los objetivos participantes y la frecuencia que se va a dictar estos cursos, ¿no? Para eso también se establece igual responsables, lugar, fecha que se va a realizar, ¿no? O sea, no es, ¿no? Número de participantes, ¿no? Duración, ¿no? Todos estos aspectos tiene que establecerse necesariamente. Asimismo, principal, ¿no? Oportuno, hacer los simulacros, ¿no? También hay un tema, objetivo, el simulacro, quiénes participan y con qué frecuencia se realiza estos simulacros, ¿no? Ya sean en primeros auxilios, comunicaciones de emergencia, control de materiales o uso y manejo de extintores, manejo de incendios, en fin, hay distintas simulacros que se puedan realizar, ¿no? Una adecuada logística y equipamiento, ¿no? Son los kits de emergencia, ¿no? Indumentaria de protección personal, fundamental, ¿no? Para el desarrollo, ¿no? De toda nuestra organización, ¿no? Entonces acá tenemos el kit de emergencias y la indumentaria de protección personal, ¿no? Esto va a depender de qué nivel de riesgo, ¿no? Vamos a tener nosotros, ¿no? Entonces si es un nivel bajo, no es necesario cargar muchas cosas, pero si es de medio a alto, es importante, ¿no? Establecer, ¿no? Un mecanismo de kits, ¿no?
¿Cuáles son los kits? Ahí vamos a ir viendo, ¿no? Por ejemplo, algunos, ¿no? Que pueden ir en la parte superior, perdón, ¿no? O en la parte inferior, ¿no? Donde ustedes tengan el espacio necesario, ¿no? Su triángulo de seguridad, su extintor, ¿no? Su botiquín, ¿no? Y también, pues, para el tema de derrame, ¿no? De algún material peligroso, ¿no? ¿No? También su kit antiderrame, ¿no? Además, ¿no? Además del kit de emergencia, el kit antiderrame también, ¿no? La ejecución de las contingencias, eso ya tiene que ver justamente con la evaluación preliminar, de que se ha realizado una situación de magnitud, ¿no? Donde se determina el suceso, como le dije, eso lo realiza primero el conductor, ¿no? Conjuntamente con el ingeniero de seguridad, ¿no? Y con ello, pues, se notifica, ¿no? La activación del sistema, ¿no? De evaluación, y con esta notificación nosotros empezamos al desarrollo de la atención del suceso. Con esta atención, ¿no? Nosotros pues rápidamente, ¿no? Ya vamos viendo, ¿no? Si esto se ha podido ser controlado en una primera instancia, ¿no? En todo caso, recurrimos a la siguiente y empezamos a contactarnos con los bomberos, ¿no? Con la policía, con quienes se crea conveniente que nos puedan, ¿no? Auxiliar o apoyar en este proceso, ¿no? Entonces ahí va a ser muy importante, ¿no? La participación de todos, ¿no? Ahí todos, ¿no? Suman, ¿no? Incluso es importante, ¿no? Tener una comunicación con empresas amigas, ¿no? Que también, ¿no? Sabemos que transportan y todos poder recurrir a este proceso, ¿no? De la atención ante la respuesta de los sucesos, ¿no? Una vez finalizada la emergencia, hay que hacer una investigación, ¿no? E implementar las acciones, ¿no? Que permitan también a mitigar y disponer todos los componentes contaminados, ¿no? Por ejemplo, si ustedes recordarán el problema que hubo en Canta hace unos meses atrás, ¿no? Y esto, pues, la volcadura de uno de los camiones que transportaba, ¿no? Sí, y esto se fue al río, ¿no? Hasta hoy en la actualidad se sigue haciendo el seguimiento, ¿no? Para que estos puedan remediarse completamente, ¿no? Claro, uno va por esa ruta y ya no encuentras el camión, de repente ya no ves, ¿no? El mineral, ¿no? Estos materiales peligrosos ahí en esa zona, pero todavía se sigue, pues, haciendo el seguimiento para una reactivación de todo ese proceso, ¿no? Entonces, no solo es, de pronto se volteó, barrer, limpiar, sacar, ya está. No, sino hay un proceso más allá de esto, ¿no? Que tiene que ver con el tema de laboratorios, que tiene que ver, pues, con diferentes pruebas, ¿no? Que tienen que realizar, ¿no? Para ver, ¿no? La composición bioquímica del agua, ¿no? De la fauna y la flora, ¿no? También, ¿no? Que todos estén en correcto estado, ¿no? Entonces, eso es muy importante en este proceso, ¿no? De la ejecución, ¿no? Eh, del plan de contingencia, ¿no? Entonces, bien, ahí vamos. Bueno, estamos ahí reactivando, recuperando nosotros también nuestro proceso para poder continuar. Luego viene el capítulo 5, donde se ejecuta todo el plan de contingencia que le dije, ¿no? Evento 1, 2 y 3, ¿no? Donde el primero dice, la primera parte del flujograma dice, ¿no? El evento puede ser manejado con los recursos de la organización, ¿no? Y que se estima que no tendrá connotación fuerte, ¿no? Evento, comité de crisis, ellos son, ¿no? Los que controlan. En el segundo, el evento no requiere una asistencia, un apoyo de entidades externas, lo cual pues permite pues, ¿no? De que esto, además del comité de crisis, tiene que haber pues, ¿no? Un comité, ¿no? Del plan de contingencia, ¿no? Porque esto ya está, digamos, tiene una envergadura mucho mayor. Pero si llegamos al tercer nivel, ¿no? De notificación, entonces ¿eso qué significa? Que el evento requiere de asistencia de apoyo a entidades externas, ¿no? O países, ¿no? Que puedan ayudar, ¿no? A contener, ¿no? Estos daños, estos eventos, ¿no? Por lo tanto, vamos a atender nuestro evento, nuestro comité de crisis de plan de contingencia, vamos a hacer un seguimiento, ¿no? Y vamos a tener al gerente de operaciones, ¿no? Con las diferentes autoridades, entidades, ¿no?
y si hay un cliente también, ¿no? Todos ellos para poder atender inmediatamente y poder mitigarlo, ¿no? Como les dije, ¿no? Aquí este tercer nivel creo que denotó, ¿no? El ejemplo que nosotros hemos dado anteriormente, ¿no? Entonces, ¿no? Que hay que hacer un seguimiento y un monitoreo, ¿no? El flujograma para poner en marcha el plan de contingencia dice, ¿no? Inició el incidente, perfecto, estamos en este proceso, ¿no? Ahí el operador, ¿no? Del conductor, ¿no? Da aviso inmediato al jefe de operaciones, ¿no? El jefe de operaciones, ¿no? Coordina rápidamente, ¿no? Con, digamos, su equipo, ¿no? De crisis, y esto, pues, van a permitir detener las operaciones, ¿no? Conducción, carga y descarga, tiene que aislar el área afectada, atenderá la emergencia sin que corra riesgo su integridad, ¿no? Entonces ya, si esto, una vez comunicado al jefe de operaciones, ¿no? Se evalúa, ¿no? La situación o la magnitud y determinamos, ¿no? Es nivel 1, nivel 2, nivel 3. Ah, perfecto, nivel 1 se controla, ¿no? Por el conductor. Nivel 2, se activa el plan de contingencia y requiere, pues, ¿no? El equipo de crisis, ¿no? Y con ello, pues, estaríamos viendo luego, ¿no? En el caso de la neutralización de la emergencia. Y finalmente, pues, se hace ya la comunicación al gerente, ¿no? En un siguiente nivel para su evaluación preliminar y atender todos los servicios de emergencia, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos tenido, ¿no? Bueno, entonces esto lo que se ve hasta este proceso, ¿no? Entonces, todo esto para nosotros pues va a ser fundamental, ¿no? Comenzar las labores de respuesta, controlar la emergencia y finalmente pues manifestar, ¿no? Nuestra atención, ¿no? Pero verificando los materiales, ya nos faltaría solamente una diapositiva, que sería básicamente la identificación, ¿no? De lo que es lo que viene a ser los peligros, ¿no? Las acciones de supervisión, ¿no? Y con eso estaríamos concluyendo, ¿no? Donde en estas acciones de supervisión solamente indicarles, ¿no? Que es importante tener el plan de contingencia, ¿no? Importante tener las placas, ¿no? De los carros y lo que les había mencionado anteriormente, ¿no? El kit antiderrame, y también, pues, ¿no? Los extintores, ¿no? Y el botiquín, ¿no? Entonces, con eso estaríamos culminando, ¿no? Este tercer módulo. Más bien, de repente, si podemos ganar tiempo y pasamos a las preguntas, ¿no? Que creo que ahí sí podríamos tener, digamos, digamos, dar mayores alcances al respecto, ¿no? Adelante, por favor. Muchas gracias, ingeniero Morán, por la capacitación que nos han brindado el día de hoy. Ahora entramos a la ronda de preguntas. Les invitamos a los participantes en colocar sus consultas en el chat para que puedan ser resueltas. La primera consulta que nos dejan es: ¿cuántos detectores multigases tiene la unidad MAPEL 28? Ah, perfecto. Bien, de acuerdo a cada uno digamos, de las unidades, ¿no? Que se van a establecer, ¿no? Se van a considerar, ¿no? Distintos estos tipos de unidades de multigases, ¿no? Porque, ojo, que esto, digamos, no se puede determinar, ¿no? De una manera cerrada, ¿no? Esto va a depender de acuerdo, como le dije, la evaluación de los riesgos, ¿no? Entonces ustedes ahí pueden colocar, pues, 3, 4, 5, ¿no? Entonces eso no va a depender solamente, digamos, de un tema teórico, ¿no? Sino va a depender de acuerdo a las casuísticas que ustedes tienen en el momento, ¿no? Del problema que ocurre, ¿no? Eso respecto al tema de la pregunta. Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. Antes de pasar a la siguiente consulta, les informamos a los participantes, los que han realizado el pago con anticipación, que sus certificados y sus materiales de la tercera clase
ya fueron enviados a sus correos electrónicos. Pueden revisar en su bandeja de spam o correos no deseados, pero si no logra ubicarlos, comunicarse con su asesora vía WhatsApp para que les pueda ayudarlos. La siguiente consulta es: ¿cuál es el protocolo de manejo de materiales peligrosos? En el caso de los protocolos, ¿no? Del manejo de los materiales peligrosos, como les mencioné, esto va a tener, pues, ¿no? De acuerdo a los planes de contingencia, ¿no? Las situaciones de cómo van a manejar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de transporte se maneja, ¿no? En nivel 1, de emergencia nivel 1, o de notificación nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿no? Entonces, en función a esto, ustedes, ¿no? Van a identificar, ¿no? Cada uno de ellos, ¿no? Cómo se establece, ¿no? Cómo es para un laboratorio, cómo va a ser, por ejemplo, para un, no sé, para un manejo de una planta de biotecnología, ¿no? Entonces ahí ustedes, ¿no? Lo van a determinar en función a esto, ¿no? Y ahí se establece, ¿no? Cuáles van a ser los niveles, ¿no? En qué momento hacen la comunicación, ¿no? Interna, externa, ¿no? El llamado, ¿no? Hacia otras entidades, incluso al nivel internacional, ¿no? Entonces, esto es lo que se puede más o menos determinar, ¿no? Adelante, por favor. Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. Antes de pasar a la última consulta, les informamos a los participantes que recuerden que aún están a tiempo de realizar el pago por la certificación y puedan obtener los materiales. Les estoy dejando el número de mi compañero en el chat para que pueda comunicarse con él directamente y les pueda ayudar a obtener estos beneficios. La última consulta que nos dejan es: ¿cuál es la importancia del riesgo que presentan los materiales peligrosos? Bueno, la importancia de estos riesgos, ¿no? En realidad, en caso de los materiales peligrosos, son muy significativos, ¿no? Ya que estos van a ser, ¿no? Muchas veces nocivos, ¿no? Incluso también van a ser mortales, ¿no? Entonces ahí, porque la afectación no solamente va a ser inmediata, sino puede ser en el tiempo, ¿no? Y sobre todo, pues, cuando esto no tiene una correcta remediación, ¿no? Vamos a tener, pues, una afectación biótica y una afectación abiótica, ¿no? Flora, fauna, ¿no? Entonces, todo esto, ¿no? Le da una significancia muchísimo mayor al tema del MATPEL, ¿no? Por eso que este tipo de materiales peligrosos, ¿no? Se trabaja no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, ¿no? Bueno, eso respecto a las consultas que han podido dejar ustedes. Adelante, por favor. Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. Bueno, al parecer creo que ya no hay más consultas. Cerramos la ronda de preguntas. Agradecemos al ingeniero Morán por la capacitación que nos han brindado el día de hoy y también agradecer a los participantes por su preferencia. Los esperamos en nuestras próximas capacitaciones. Voy a dejar nuestra lista de los cursos en el chat para que puedan ver toda nuestra programación de este mes y los próximos meses. Y eso sería todo por hoy. Que tengan unas buenas noches. Muchas gracias. Hola, te saluda Geraldine del grupo educativo Capacítate Perú. En esta ocasión les tenemos un breve tutorial donde les ayudaremos a ubicar rápidamente desde su correo Gmail sus documentos del material y certificado. Comencemos. Para buscar el material, dirígese a la sección de Buscar correo. Escribir capacitateperú.informes@gmail.com. Clic en el icono de la lupa y podrán encontrar el correo que contiene el link de su clase. Deslizar hacia abajo
y ubicará el material a descargar. En caso les aparezca buscando virus, al momento de descargar sus documentos, les pedimos por favor esperar hasta que cambie a descargar. En el caso contrario, el documento podría sufrir algún desperfecto. Ahora, para buscar el certificado, diríjase nuevamente a la sección de buscar. Esta vez, escriba certificados@iacers.com y encontrarán el primer enlace que los dirigirá directamente a su certificado. Podrán visualizar y descargar dicho documento en archivo PDF o imagen, así como la opción de compartir en su cuenta de LinkedIn. En caso que desee verificar su certificado, dar clic en el segundo enlace, donde los enviará a la página web del Grupo Educativo Capacítate Perú y tendrán que ingresar el número de documento y el código de verificación enviado en el mismo correo. Verificar sus datos que sean correctos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en más capacitaciones. Hola, te saluda Karen del Grupo Educativo Capacítate Perú y en este tutorial te vamos a enseñar cómo verificar tu certificado en nuestra plataforma. La primera opción es escanear el código QR que tienes en el certificado y la verificación es automática. Segunda opción, si no cuentas con un dispositivo para escanear el código QR, haces clic en el link de nuestra plataforma enviado a tu WhatsApp. También puedes encontrar el link en la parte inferior del código QR que aparece en tu certificado. A través de ese link podrás ingresar a nuestra plataforma. Luego ingresas el número y código que aparece en tu certificado. Y podrás verificar y validar tu certificado en nuestra plataforma. La tercera opción es remitirnos al siguiente correo consultas@capacitateperuvirtual.com una carta simple u oficio y adjuntar el certificado. Le responderemos dentro de 1 a 3 días hábiles la verificación de su certificado. Tiene estas 3 opciones para poder verificar y validar su certificado en nuestra plataforma. Estamos para atenderlos, Grupo Educativo Capacítate Perú.